Ahora sí, iniciamos la grabación de la clase. Perdón por la anterior sesión que no tenía esta opción. Y vamos a seguir con epidemiología. Como les dije, en este contexto de pandemia es una materia muy importante. Siempre fue importante, pero seguramente no estaba tan visible, ya que nos habíamos acostumbrado de alguna manera a las enfermedades prevalentes que nos rondan todavía por estos tiempos. Eh, Malaria, VIH, Leishmania, Chagas, en algún momento la influenza con la H1N1 y ahora esta enfermedad que se hizo global, que en algún momento el modo de vida que tenemos los seres humanos de interconectividad nos jugó una mala pasada y bueno, tenemos que lidiar con esta patología que está cobrando muchas vidas y que nos hace entender que tenemos que movernos de forma colectiva, ¿verdad? Que necesitamos los unos de los otros. Y nada, vamos a continuar con determinantes de la salud. Habíamos visto que existen algunos escenarios fuera de los hospitales, de las camas de internación, de los tomógrafos, de las cirugías, de los medicamentos que hacen que una persona, un grupo de personas, un país, un continente tengan cierto perfil de salud diferente a otros que están determinados por elementos que están fuera del sistema mismo de salud. Y también vamos a hablar un poquito sobre salud y políticas públicas, entendiendo que las decisiones a nivel de los, valga la redundancia, tomadores de decisión tienen un impacto fuerte en la salud y no solamente son decisiones que parten a través del Ministerio de Salud o sus equivalentes en los países que nosotros conocemos. Quiero comenzar analizando este gráfico, ¿sí? Es un gráfico sobre la tuberculosis respiratoria, la promedio anual y la razón de mortalidad de los autores England y Wales. Entonces, quiero que analicemos juntos lo que tenemos acá en la línea que está horizontal, que habla un poco sobre el año. Parte del año 1838 y avanza hacia adelante hasta la década de los 90, perdón, de los 70, en 1970. Entonces, tenemos acá en la otra línea, que sería esta línea vertical, la razón de muertes por millón de habitantes. El punto más alto, 4.000, y el punto más bajo, 500 o menos. Entonces, podemos ver de manera conjunta que la tuberculosis respiratoria, a medida que la historia va avanzando, esta enfermedad va de alguna manera descendiendo, por lo menos en su razón de mortalidad. Y vemos cómo hacia el año 1838 la razón de mortalidad era de 4.000 personas por cada millón de habitantes, es decir, de 1.000.000 de habitantes, 4.000 llegaban a fallecer. O sea, por cada millón de habitantes que tenía tuberculosis, 4.000 llegaba a fallecer. Y esto va descendiendo hacia la década de los 1850, baja 3.000. Seguimos avanzando hacia los 60, cerca de 2.500. 1870, un poco menos de 2.500. Llegamos a 1880, 1890. Y aquí se produce un hecho fundamental que es la identificación del bacilo de Koch. Es decir, recién en este punto, cercano al año 1900, nosotros sabemos cuál es el germen que produce la enfermedad. Antes lo desconocíamos, es decir, en este periodo anterior, todo el mundo sabía que había una enfermedad que producía tos, expectoración, pérdida de peso, fiebre, muertes y que era muy mortal, pero nadie sabía qué la causaba. Entonces ahí tenemos una serie de
leyendas, mitos que se van tejiendo, ¿verdad? Las maldiciones, esto de los humores, la transmisión a través de vapores que emanan de la tierra, que son enviados por demonios, las maldiciones, los castigos divinos, etcétera, etcétera. 1880, casi 90, Koch identifica el bacilo y le atribuye la enfermedad a un ser vivo microscópico. La enfermedad, como ven, sigue bajando en mortalidad. Y va bajando hacia el año 1900, está cerca de los 1.500 por millón de pacientes enfermos la mortalidad. 1920 sigue bajando, menos de 1.500. Llega a 1.000, es decir, 4 veces menos para el 1930. Y allá por el año 1945, 1950, tenemos por primera vez tratamiento quimioterápico. Drogas, medicamentos, antibióticos, que nos permiten de alguna manera controlar al bacilo de Koch. Y seguimos avanzando en el tiempo y llegamos cerca al 1955, 1960, que tenemos la primera vacuna contra la tuberculosis, la vacuna BCG. Lo que quiero que hagamos ahora es interpretar un poco qué nos está diciendo este gráfico. Si estos 3 hitos, hito 1, identificación del bacilo de Koch, hito 2, tratamiento quimioterápico, o el hito 3, que es el descubrimiento de la vacuna, fueron fundamentales para hacer que esta enfermedad tenga esta tendencia descendente. ¿O ustedes creen que existe algún otro tipo de eventos que podría explicar este descenso? Los leo. Cualquier opinión es válida. Jessie me dice que el avance de la medicina y el conocimiento de la anatomía pudo haber sido determinante en el descenso de la mortalidad de la enfermedad. André Luis nos dice que la farmacología pudo haber sido también determinante en la disminución de la mortalidad. Muchas personas se enfermaron, entonces más personas tienen anticuerpos. Jean-Philippe me dice sin audio, pero bueno, ya estoy acá. Josafá, educación sanitaria a las personas. Raquel, experiencia científica, conocimiento de la enfermedad. Evitar ambientes cerrados, Josafá, muy bien, me gusta, vamos por ahí. Pedro, que la gente descubrió más sobre la clínica de la enfermedad, entonces así se puede, qué sé yo, hacer una mejor evaluación clínica, mejor diagnóstico y guiar mejor el tratamiento. Muy bien. Quiero que tomen en cuenta que en la mayor parte del tiempo, es decir, de 1838 hasta 1945, no teníamos ningún tratamiento. Por más de que en el 80-90 se identificó el bacilo de Koch, tampoco teníamos ningún tratamiento. ¿Qué pasó en todos estos años para que sin tratamiento igual la mortalidad por esta enfermedad haya disminuido?
Leonardo nos dice diseminación de la información sobre la enfermedad. Aislamiento social. Rafael, prevención, Raquel. Eli Raquel dice fenómenos económicos. Muy bien, salimos un poco de lo médico para darle una mirada más social. Muy bien, tengo acá otra participación. Muy bien, para hacerles el cuento un poco más corto, lo que vemos es que en este periodo de tiempo, 1838 al 1900, no solamente hubo un mejoramiento de los servicios médicos y de salud, sino también de la misma calidad de vida. Acá dice Leonardo, mejora de la salud pública y aislamiento de los enfermos. Así que cambian las personas alrededor que también quedaban enfermas. Bueno, si tenemos nosotros una persona que vive en el año 1838 y lo transportamos al 1900, se van a dar cuenta que no le va a parecer muy diferente 100 años en el tiempo. Pero si lo traemos a la década de los 40, 50, sí le va a parecer que esta persona viajó en el futuro. ¿Por qué? Porque en ese periodo cambiaron mucho las condiciones de vida, estos determinantes sociales de la salud que les digo. Por ejemplo, un ejemplo rápido, y me lo van a responder y va a ser llamada de asistencia. Quiero que pongan en una columna cuántos hermanos tienen ustedes, cuántos tíos tienen ustedes, y si pueden, cuántas personas eran el linaje de sus abuelos y tíos abuelos. En mi caso, yo tengo 3 hermanos. Mis papás eran una familia de 7 hermanos, pero mis abuelos eran 12 en total. Entonces, imagínense cómo en un salto generacional lo que estamos viendo es que el hacinamiento cambió. Las personas podían elegir cuántos hijos tener. Eso estaba limitado a las posibilidades económicas y de espacio que ellos contaban. No como antes, que las personas tenían 10, 12 hijos, como vemos ahora. 2 papás, dice Lara, 3 hermanos y 13 tíos. Imagínense, son 3 generaciones. Un hermano, 14 tíos, nos dice Hércules. Estas condiciones de hacinamiento hacían que la enfermedad sea muy fácil reproductible.
No solamente eso, piensen en la calidad de la vivienda en la que vivían nuestros abuelos. No tenían paredes de hormigón, no tenían opciones de calefacción para el frío o, qué sé yo, ventanas amplias para poder permitir una adecuada ventilación. Entonces eran tiempos complejos que han ido progresando no solamente en materia de calidad de atención médica ni de servicios de salud, sino de calidad de vida. Vean cómo la tendencia es a que seamos muy pocos hermanos, tengamos muchos tíos y nuestros abuelos sean una cantidad casi impresionante de personas. Y seguramente cuando hablamos de nuestros hijos, el tema también es complicado. Hay personas que decidieron definitivamente en nuestra generación no tener hijos. Hay algunos que tienen un hijo, dos hijos. Cuando alguien tiene tres hijos ya lo ven con cara de alto reproductor, ¿verdad? Como si fueran conejos ahí. Entonces, vean cómo cambió todo esto. También los servicios básicos, agua segura. Seguramente ustedes escucharon historias de los abuelos que todavía sacaban agua del pozo, o algunos tenían incluso que ir hasta el río, tenían un solo punto de agua para todos los de la vecindad o del barrio. Ni que hablar de saneamiento básico, el tema del alcantarillado y eliminación de excretas, mucho menos de transporte, carretera y acceso de rutas. Ni que hablar de la alimentación, se comía lo que se producía y no había mucho más. En cambio, ahora vivimos en una etapa donde nunca antes tuvimos como humanidad tanta comida y nunca antes se comió tan mal. Si bien estos hitos son importantes, identificación del bacilo de Koch, tratamiento quimioterápico y la vacuna BCG, los descensos más importantes se pudieron conseguir a través de la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas. Híjole, que muchos tíos tienen algunos. Vamos a hablar un poco de medicina y política. Decía Virchow, la medicina es una ciencia social y la política no es sino medicina a gran escala. Cuando los políticos lanzan sus campañas, lo primero que dicen es salud, educación y trabajo, ¿verdad? Salud, educación y trabajo. Pero no creo que estén del todo convencidos, porque si bien suena bien en discurso, las acciones que nosotros vemos en terreno muchas veces distan demasiado de lo que se debería hacer. La medicina como ciencia social, como ciencia de los seres humanos, tiene la obligación de señalar los problemas y buscarles solución teórica. El político como antropólogo práctico debe encontrar los medios para la solución en la práctica. Lo que esperamos de un mandatario es que busque la forma de dar solución práctica a los problemas de la salud. Ojo, no quiero que se enojen conmigo los partidarios de cierto presidente, pero decirles no sean maricas y mueran como hombres no es una opción razonable para un mandatario. Tampoco al otro lado, echarle la culpa a China de que fabricó un virus para debilitar a Occidente no es una opción válida para un mandatario. Y los del otro lado, los que están más hacia la izquierda, tampoco es que están haciendo grandes soluciones. Tenemos el escándalo de Argentina con la vacunación para personas que no están en la franja de riesgo, por prioridad no deberían estar todavía vacunándose. Entonces, vean que encontramos en efectos prácticos que no se está haciendo lo que uno espera como ciudadano que se haga, mucho menos como hombre de ciencia, hombre de salud.
Los determinantes sociales de la salud y enfermedad son claramente multisectoriales. No se olviden de esto. Como vimos en la gráfica de tuberculosis, no es solamente salud. Entra alimentación, vestimenta, seguridad, educación, todos los sectores que ustedes puedan imaginarse. Educación fundamental. Afectados por todas las políticas públicas. Los que trabajan en salud pública tienen la obligación de analizar las políticas públicas y sus condicionantes. Es decir, nosotros como médicos no podemos quedarnos restringidos a nuestra función de ver pacientes, hacer diagnóstico, tratamiento. Tenemos que estudiar qué es lo que está detrás de las leyes, reglamentos, decretos que permiten que se efectivice la salud. Es que no existe un plan serio, por ejemplo, para dotar de agua potable segura a la población, vamos a seguir viendo diarreas y deshidrataciones y problemas relacionados con ingesta de alimentos que no son seguros. Y también tenemos la obligación como médicos de levantar nuestra voz y pedirles a nuestros mandatarios, sean de derecha o de izquierda o de cualquier partido político, que tengan políticas de salud claras con respecto a estos temas básicos. Si no tenemos agua segura, no podemos hablar de salud pública. No te pueden inaugurar un hospital con helipuerto, con terapia, si la gente no tiene agua segura en sus casas. No podemos montar tomógrafos en todos los estados, en todas las ciudades, si es que la gente no tiene acceso al alcantarillado. Son dos cosas básicas y vemos que, por lo menos en Paraguay, es una deuda histórica. Aquí hay una página de Gapminder que nos permite ver datos, esto que se llama el Big Data. Muchas veces existe mucha información, pero está muy diseminada y muy difícil de analizar. Gapminder lo que hace es te pone todos los datos en un solo lugar. Por ejemplo, este es un gráfico de Gapminder de la expectativa de vida, cuánto vive la gente en años. ¿Alguien sabe cuánto vive la gente en años en Brasil? ¿Cuál es la expectativa de vida en Brasil? Hicieron un trabajo hace poco sobre eso. Vamos a ver quién está en lo cierto. Veo algunas respuestas bastante cercanas. Les comparto mi pantalla. Como ven, en el trabajo que les pedí, les había solicitado que vean un poquito estos datos grandes. Población de Brasil para el año 2016, 207 millones de personas, casi 208. El ingreso per cápita, es decir, cuánto de dinero le toca a cada brasilero en el año 2013, 14.750 dólares internacionales. Esperanza de vida al nacer. Para los hombres es de 71 años, para las mujeres de 79. Ahí vemos que Evelyn contestó bien. Hércules también contestó bien. Ivo contestó bien. Y el resto puede ser que sus datos sean de otra fuente, pero la OMS dice por lo menos para el año 2016, las mujeres viven hasta los 79 años y los varones hasta los 71. Y vemos en este gráfico, en la parte de abajo, que nos habla sobre el ingreso en dólares por persona. Y cada una de estas pelotitas representa a un país.
Entonces, vemos, por ejemplo, cómo en la República Democrática del Congo tienen un ingreso menor a $500 per cápita, con una esperanza de vida menor a los 50 años. Realmente dramático, ¿verdad? Vivir en el Congo es muy, muy difícil. Pero también tenemos algunos países que tienen mucho dinero. Afganistán, por ejemplo. No mucho dinero, un poco más de dinero, el doble por lo menos que Congo, pero también tiene una expectativa de vida muy baja. Esto se puede explicar por conflictos bélicos, guerras, muertes, etcétera. Guinea Ecuatorial, a pesar de que existe una gran cantidad de dinero en Guinea Ecuatorial, su esperanza de vida es un poquito mayor a la de la República Democrática de Congo. Todo lo que es azul es África, todo lo que está en rosa es parte de Oceanía y Asia, lo que está en amarillo hace parte de Europa y lo que está en verde es América. Vean que Brasil está acá. Tiene ingreso per cápita de más o menos $10,000, 14,000 decía la OMS, sí, un poquito más de 10, 14, y una expectativa de vida de más de 70 años. Vemos países como Japón, que tienen un ingreso mayor a $20,000 con una expectativa cercana a los 80 y muchos años, cerca a los 90. Pero vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos tiene un ingreso mayor a Japón, pero su expectativa de vida es menor. Entonces, cuando ustedes entran a esa página, pueden jugar con estos valores y poner lo que quieran acá. Por ejemplo, expectativa de vida, pueden cambiar por, qué sé yo, alguna enfermedad en particular. En vez del ingreso por persona, pueden poner, qué sé yo, cantidad de población y siempre aparecen las pelotitas. Las más grandes obviamente serán China, India, y las más pequeñitas serán, ¿dónde está Uruguay? Uruguay, esta pequeñita que ven acá, 3 millones de personas. Entonces los datos están ahí, nos permiten tener una visión más clara de lo que está pasando y agruparlos de manera que sean más didácticos de mostrar. Sí, cuando hagan su tesis, cuando hagan sus trabajos de investigación, esta es una muy buena forma de ilustrar a sus pares. El Gapminder. No se olviden, ahí les dejo la página. Pueden entrar y jugar un poco con los datos. Seguimos con nuestros determinantes sociales de la salud. Y vamos a dividirlos, y ojo que esta es pregunta de examen, en 4 grupos: biología, los del ambiente, estilos de vida y los servicios de salud. Cuando hablamos de biología, se dice que estos elementos son no modificables: genes, edad y sexo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son modificables o no son modificables? Nadie por el sí. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos?
Y bueno, la mayor parte dice que no. En realidad no eran modificables, pero la tecnología actual permite, por ejemplo, modificar en alguna medida y en algunas enfermedades mediante estas terapias. Por ejemplo, con anticuerpos monoclonales. No sé si escucharon el caso de la niña Bianca acá en Paraguay. La niña que tenía esta enfermedad autoinmune que hacía que su propio organismo ataque a las células nerviosas, y hay un tratamiento, el Zolgensma, que es un tratamiento que cuesta $2 millones. Y la familia de esta niña hicieron colectas y consiguieron los $2 millones para que se le aplique el medicamento Zolgensma, que es un tratamiento genético que se hace a pedido del paciente y modifica esta proteína que se une a las células nerviosas y que la ataca. Mientras más temprano se pone, es mucho mejor. Vean el caso incluso como material de estudio, porque hay una incidencia muy baja de esta enfermedad y el tratamiento es muy caro. Puede ser apto como para un estudio interesante. Les paso ahí el nombre del medicamento en el chat para que puedan ver, estudiar un poquito más. Y la niña se llama Bianca. Es un caso muy emblemático que generó mucho revuelo porque necesitaba ciertas aprobaciones del Ministerio de Salud para que se le pueda aplicar el medicamento. Entonces, como ven, existe en la actualidad tratamientos génicos que pueden trabajar para estas enfermedades. Personas transexuales, por más que intenten cambiar su apariencia externa, la genética es la que sigue, ¿verdad? Hay incluso, con todo respeto a las personas de esta comunidad, memes donde, qué sé yo, va una señora y dice que es mujer, pero tiene el PSA elevado, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un conflicto, en un dilema médico complejo. Entonces no se olviden que no, la niña se hizo el tratamiento acá. Es un tratamiento que se hace en infusión venosa, no requiere ninguna tecnología más avanzada que el medicamento mismo. El medicamento se importó, se trajo acá a Paraguay. El costo es elevadísimo, son $2 millones. Imagínense, para cualquier estado, para cualquier persona es realmente un reto, pero se aplicó. Entonces, sí, ya tenemos dentro la biología la posibilidad de modificarla en función de la tecnología que brinda la salud. Y nada, continuamos. El otro grupo son los ambientales, y ahí tenemos dos subgrupos en los ambientales, que es el físico, agua. Hablé mucho sobre agua. Para mí, sin un tomador de decisión no está convencido que brindar agua es brindar salud a su comunidad, a su país, no ve la figura clara. Agentes infecciosos. Acá en Paraguay tenemos malaria, leishmania, zika, chikungunya, patologías infecciosas típicas tropicales. Entonces estamos realmente rodeados de agentes infecciosos potencialmente letales. El aire, y igual que el agua, si el aire está contaminado, no vamos a tener forma de tener un ambiente saludable. Me preguntan si solamente la biología no es modificable. Con esto todos los otros serían modificables. Por ejemplo, agua, podemos modificar el agua, podemos.
qué sé yo, cloramos el agua, la hacemos potable. ¿Los agentes infecciosos podemos controlarlos? Claro que sí, tenemos antibióticos, tenemos estas medidas de precaución. ¿El aire podemos cambiarlo? Claro que sí. Radiación, ¿podemos dar medidas de seguridad para la radiación? Claro que sí. ¿Podemos cambiar la vivienda? Claro que sí. Hacemos casas de concreto con techos que no sean de paja. Hacemos un revoque para que los animales no vivan entre las grietas de la casa. Llevamos los gallineros, los criaderos de animales lejos de la casa para que no puedan pasar sus enfermedades o no se contaminen. Entonces vean cómo todos sí podemos modificarlos. El único que se decía que no es biología. Y como ven, la tecnología nos ha permitido hacer algunos cambios. Socioeconómicos en el ambiente. Pobreza. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Sexo, pregunta Amanda. Y si bien lo que les decía, existen cirugías de cambio de sexo, como determinante en sí no es completamente modificable, por lo menos no hasta ahora. No hay una persona que haya podido cambiar su genoma humano para modificar sus factores de riesgo. Aunque también tenemos casos donde tenemos estos niños que nacen con cromosomas XY o hermafroditismo, que son casos particulares, muy raros, ¿verdad? Pero no son parte del común. Y la edad, si bien la edad no se puede modificar, como ustedes saben, hay formas y formas de envejecer. No es lo mismo envejecer en una mina donde los niños entran a trabajar en ambientes muy cerrados y terminan disminuyendo su expectativa de vida o viéndose como ancianos a los 40 años que lo que vemos ahora. Personas de 70 años que están en la plenitud de su vida, con autonomía completa, disfrutando de todo lo que la vida nos ofrece para disfrutar, ¿verdad? Comer, bailar, beber, incluso con el Viagra, por ejemplo, se han visto en algunos asilos grandes epidemias de enfermedades de transmisión sexual que antes no tenían los viejitos. Entonces vean cómo la medicina va cambiando. Seguíamos con medio ambiente. ¿La pobreza se puede cambiar? Claro que sí se puede cambiar, se debería cambiar. Existen formas y formas. Seguramente los politólogos, los economistas podrán darnos más luces sobre eso. Clase social, hemos visto que sí se puede cambiar para bien y para mal, ¿verdad? Clase pobre o extremadamente pobre, que puede ser pobre, después clase media, o en esta pandemia muchos que eran clase media retrocedieron hacia el umbral de la pobreza. Empleo, lo mismo. Educación igual. A mayor educación, mejor salud. Y las desigualdades, ¿verdad? Las desigualdades, por ejemplo, entre hombres y mujeres. En algunos países existen leyes para que el Congreso esté compuesto por 50% de hombres, 50% de mujeres. Leyes para que los salarios sean iguales para hombres y mujeres, no existan esas diferencias entre géneros. Igualdad de oportunidades, o buscar una equidad, dándole más oportunidades a los sectores que históricamente han estado más relegados. Y en el siguiente, estilos de vida. Hábitos alimenticios. Ahí cada uno hará un autoexamen, cómo están sus hábitos alimenticios, qué comieron hoy, qué almorzaron ayer, qué cenaron, cuánto de verduras hay en su plato, cuánto de frutas en su dieta, cuánto de comida chatarra, cuánto de comida altamente calórica que aporta mucho placer para comer, pero sabemos que no es saludable. Cada quien sabrá su índice de masa corporal, su colesterol sanguíneo, su glicemia, etcétera, etcétera. Lo mismo con el tabaco.
sabemos que hace daño, ¿verdad? Pero seguimos fumando. Seguimos, yo digo, porque a veces me gana la necesidad de fumar y son cosas que son muy difíciles de dejar. Afortunadamente puedo estar mucho tiempo sin fumar, pero cada tanto vuelve la ansiedad y va. Pasa lo mismo con el alcohol. ¿Existe alguna cantidad benéfica del alcohol o el alcohol es malo, malo, así como el tabaco? El tabaco es cero, nadie debería fumar. El que fuma sabe que se está haciendo daño. ¿Qué creen sobre el alcohol? ¿Hay una dosis recomendable, aconsejable? André dice una copa de vino. Lara le aumenta la medida, dice una taza de vino que es más grande. Una botella de vino. Lo ideal es no tomar. Dice, depende de los otros hábitos, Mateus. Pedro dice no tomar nada. Domingo dice 200 centímetros cúbicos de vino tinto diario normal. No se sabe el hábito. Una cerveza cada día, como la bisabuela de Amanda. Cuando estamos en tratamiento, sí evitar. Bueno, lo cierto es que hay una recomendación de ingesta segura de alcohol. Y se ha visto que una medida que es diferente a la medida para hombres y para mujeres diaria. No sirve acumular todas las medidas para el fin de semana, tiene que ser una medida diaria, ha resultado benéfica para la salud. Hay material sobre esto en la página de la OMS, pueden ahondar un poco más, incluso hacer algún trabajo de investigación sobre el conocimiento entre estudiantes de medicina o médicos o población en general y ver si realmente se cumple, ¿verdad? Tomarse una cerveza por día con la comida, no está mal. En España, que donde yo estudié, uno podía ir a McDonald's y pedirse su hamburguesa con un vaso de cerveza o al mediodía, cuando era la hora de almuerzo, tomarse una cerveza con el almuerzo y no pasaba nada, normal. Lo mismo una copa de vino al día, no. Pero como les digo, tiene una medida específica y es diferente para hombres y mujeres. Entonces, pueden ahondar más en este tema y me parece interesante para el futuro. Hábitos sexuales. Ícaro dice, no sabe si es verdad, pero siempre escuché. Y nada, Ícaro, ahí está el internet, está a 2 clics de distancia, tener la información precisa. Pero lo que les digo, no se puede acumular las dosis para el fin de semana, es diaria. Hábitos sexuales, se está viendo con preocupación que si bien los casos de VIH están descendiendo, se están presentando de manera importante entre grupos de personas más jóvenes. Entonces, sexo sin protección es complejo. Lo mismo pasa cuando tenemos pacientes homosexuales. No es por una discriminación, sino que históricamente ha sido un grupo más golpeado por el VIH. Entonces, tener un control de serología periódico, por lo menos responsable, tanto para este grupo, para los grupos heterosexuales o los otros grupos, es deseable. La monogamia es cada vez más rara, ¿verdad? Ahora están nuevas modas, el poliamor y todo eso, entonces las cosas van cambiando y se van haciendo más complejas y como médicos tenemos que estar atentos a todos estos cambios, sin prejuzgar o emitir juicios sobre cualquier persona. Ejercicio, lo mismo, cada quien haga un autodiagnóstico, cuánto de ejercicio hace por día,
¿Hay alguna recomendación para ejercicio, igual que la tenemos para el consumo de bebidas alcohólicas? Pues sí, la OMS dice que deberíamos tener por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico 5 veces por semana. Es lo que recomienda por ahora. Tiene algunas recomendaciones especiales para algunos grupos de ancianos, por ejemplo. Pero sí, el ejercicio físico debería estar dentro de nuestras recomendaciones como médicos. Y drogas, ¿verdad? Tanto las legales como las ilegales. Dentro de las drogas legales tenemos el alcohol, el tabaco. Las ilegales en algunos países, la marihuana, legales en otros, y las otras que son ilegales casi a nivel global, cocaína, heroína, etcétera, etcétera. Existe una tendencia a pensar que la marihuana es no dañina o no considerarla como una droga, pero realmente está dentro del grupo de drogas perjudiciales y no debería tomarse a la ligera, por lo menos tan dañina como un cigarrillo, es decir, permite el mismo daño pulmonar que un cigarrillo normal. Hay también muchos documentos sobre esto en el New England Journal of Medicine, por ejemplo. Y el último, servicios de salud, ¿sí? Y ahí cada quien puede pensar un poco sobre cómo es el acceso a la salud en su distrito, en su ciudad, en su barrio, qué sé yo. Servicios públicos. En Brasil tenemos sí una mejor red de servicios públicos, hay una unidad de pronto atendimiento más o menos diseminada por el país, están las unidades básicas de salud también. Y la atención médica debería medirse en acceso, si uno tiene un problema de salud, qué tan cerca está el auxilio sanitario. Equidad, si uno es, por ejemplo, diabético, hipertenso, anciano, se le atiende con mayor prioridad. ¿Cuánto el porcentaje es público? ¿Cuánto de ustedes tienen que pagar por la atención que reciben? Qué sé yo, no hay medicamentos en el servicio y tienen que pagar el medicamento. O pasa acá en Paraguay que está el traumatólogo, pero no están los clavos ni las prótesis, etcétera, etcétera. Lo mismo con las medicinas y atención primaria. ¿Cuánto la población tiene cobertura de atención primaria? Es decir, ¿cuántos de ustedes tienen un médico de familia cerca al cual le pueden consultar el día a día? Y nada, creo que ya son casi 50 minutos de clase, entonces no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro. Nada, si no hay dudas, nos vemos el día jueves con más contenido de nuestras determinantes sociales de salud, epidemiología y salud pública. Y si no me equivoco, habíamos dejado nuestro examen parcial para el martes 2 o jueves 4. Jueves 4, excelente. No se olviden, jueves 4 tenemos parcial que va a incluir todo lo que veamos hasta el día jueves. Jueves 25. Entonces lo que veamos en la siguiente clase también entra en el examen parcial y ya vayan repasando. Nada, si no hay dudas, gracias otra vez por su atención. Mucha suerte por donde están y nos vemos el día jueves con más material. Saludos, pórtense bien. Hasta luego.